Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridísimos espectadores. Bienvenidos a esta nueva sesión de tertulias virtuales de Los Arrabaleros. El día de hoy me acompaña Adrián Felipe Baena, Andrés Quenán y pues obvio su querido presentador Diego Alejandro Montoya Martínez. El día de hoy vamos a dialogar alrededor de una temática bastante particular, peculiar dentro de la literatura, y es lo maravilloso y lo fantástico, abordado a través de dos obras súper especiales, que es La Amortajada de María Luisa Bombal y Las Hortensias de Felisberto Hernández. Entonces, sin nada más que decir, doy paso a mi compañero Adrián Felipe Baena. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la vida? Bueno, Diego, otra vez por acá nosotros y con Daniel, obviamente, compartiendo de este espacio, de este momento literario, ¿cierto? En este caso, tertulia. Hoy tocó tertulia, entonces vamos a hablar de temas muy interesantes, ¿cierto? Como ya lo mencionaba entonces Diego, vamos a hablar un poco acerca de la literatura fantástica, de ese género literario, pues que es muy importante y fue muy importante durante esa segunda década del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, donde pues se movía un montón de fuerzas estéticas, de movimientos literarios muy importantes en la época de la humanidad, y evidentemente este género literario fue uno de estos que también se reprodujo en elementos culturales como el arte, la música, ¿cierto? Pero que digamos que su auge o su aporte de mayor importancia o relevancia, o que para nosotros pues lo podríamos considerar así, es en la literatura, ¿sí? Entonces, lo fantástico es un género literario bastante interesante a la hora de hacer crítica literaria, porque reúne pues unos elementos que son muy importantes y que han dado paso para que otros escritores de la época puedan como crear sus novelas a partir de esos elementos que generan como interés, que generan intriga, que generan misterio, que generan cierta incertidumbre, porque son elementos que juntamente cuando se fusionan, crean esas novelas que impactan, crean esas novelas que tienen esos temas de la no ficción y también temas de la ficción. Entonces, de eso trata básicamente la tertulia del día de hoy, de eso trata básicamente las dos novelas que vamos a trabajar en esta sesión, que son La Amortajada y que son Las Hortensias, ¿cierto? Tres tópicos muy importantes y a mencionar allí es el tema obviamente de lo fantástico, perdón, dentro también de lo extraordinario, de lo extraño o sobrenatural, y también de lo poético, que son esos tres tópicos, esos tres elementos que se relacionan en las dos obras que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces también cuando hablamos de lo fantástico, también tenemos que retomarnos o retornar a este crítico literario y filósofo Sven Todorov, donde nos da pues como una especie de mirada y perspectiva de qué se trata o de qué nos hablan cuando mencionamos este tema del género fantástico, ¿cierto? Entonces podemos decir que, o lo que nos dice más bien es Todorov, es que cuando hablamos de lo fantástico, de este género, es una narración particular, ¿sí? Que muchas veces suele confundirse con otros géneros similares o géneros vecinos, como lo son, por ejemplo, la ciencia ficción, como lo son, por ejemplo, el género gótico, como lo son, por ejemplo, el género del terror, que son géneros que son vecinos porque son muy similares, son géneros y fuerzas estéticas que se trabajan dentro de estas obras del mismo corte. Entonces, digamos que esta palabra de lo fantástico hace referencia a esos sucesos que tienen que ver o que corresponden con el tema de lo mágico, con el tema de lo extraordinario, que evidentemente son sucesos que pasan dentro de lo cotidiano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay una catástrofe, cuando hay un accidente, por ejemplo, aéreo, donde mueren pues, un montón de personas, son géneros que son, perdón, sucesos que son extraordinarios, son cosas que no estamos acostumbrados a que pasen en la vida cotidiana, pues no todos los días se caen aviones, no todos los días hay
hay accidentes, no todos los días muere personas en un siniestro de tránsito, ¿cierto? Entonces, esto de lo fantástico tiene que ver un poco con eso, pero aparte de eso también tiene que ver con el tema de lo sobrenatural, ¿sí? Con el tema de lo fantasmagórico, con el tema, por ejemplo, de lo supersticioso, de los agüeros, de creer pues como en esos elementos que no se vuelven tan cotidianos, pero que de cierta manera hacen parte pues de la vida de las personas. Entonces, este género encierra todos esos elementos y da como resultado este tema del género fantástico. Entonces, Venta Todorov también hace como una diferencia en unas categorías y lo categoriza muy bien esto de lo fantástico en tres categorías, que sería la ficción no realista, que abarca todo el tema de lo maravilloso, lo insólito y evidentemente lo fantástico. Entonces, cada uno de estos géneros se basa en la forma de explicar los elementos sobrenaturales que caracterizan su manera de narración. Por ejemplo, uno de los autores que más utilizan este género de lo fantástico es Edgar Allan Poe en sus cuentos. Por ejemplo, está el Gato Negro, donde utiliza mucho el género de lo fantástico. Está también los asesinatos de la casa o de la calle Row. Está la caída de la casa Usher, también es un cuento que tiene mucho esto del tema de lo fantástico. Y, por ejemplo, en los crímenes de la calle Moore, vemos lo del género de lo insólito, ¿sí? Vemos que es una novela que tiene corte detectivesco. Hay un hombre que se llama Dupin, que es un hombre encargado pues, de llevar a cabo una serie de crímenes que están ocurriendo en esta calle, en la calle Moore, unos crímenes siniestros, donde este hombre tiene que ir como descubriendo por qué se están dando esos crímenes, y a medida que él descubre cómo se están dando esos crímenes, se va dando cuenta la forma en que esos crímenes se dan, que son crímenes bastante crueles, bastante siniestros. Hablamos de mutilaciones, hablamos de gente que está descuartizada, hablamos de gente que es torturada. Entonces, todos esos elementos tienen que ver con el tema de la no ficción o lo no realista, ¿sí? Entonces, esto lo que categoriza, evidentemente, es Beltrán Todorov para dar como esa diferenciación entre el tema de lo fantástico y, por ejemplo, del terror. El terror en el terror podemos encontrar esto se me fue el nombre, de Miriam Schellen con Frankenstein, ¿sí? Donde vemos que hay un científico que crea desde cero un cuerpo, un monstruo. El científico se llama Frankenstein y el monstruo es el nombre que se le da pues, al personaje allí en la novela. Vemos que es algo que obviamente no es real y que se crea pues, a partir de elementos y se compone pues, de partes del cuerpo, de cuerpos humanos, creando así, dándole la vida pues, a un monstruo. Este monstruo evidentemente pues, no es real, pero hace parte entonces precisamente esta narrativa de este género de lo no real y del terror, que se diferencia de lo fantástico. En lo fantástico podemos encontrar cosas sobrenaturales, pero también podemos encontrar cosas que son reales, que son verídicas. Y bueno, como para dar amplitud a esto, a esta explicación, no sé si los compañeros pueden aportarnos algo acerca precisamente de las dos novelas que vamos a tratar en estos momentos. Entonces, no sé si Diego nos puede hablar algo acerca de las hortensias, para darnos como amplitud en el tema de lo fantástico. Claro que ¿Nos sí, parece, Felipe? Adrián. Qué pena interrumpirte, pero Sí. antes de pasar como a esto, quiero tocar dos cositas y espero no generar acá un mar de arena. Y es que, como bien lo has dicho, el género fantástico pues incluye personajes, situaciones o escenarios que nunca podrían pertenecer al mundo verídico, pues como hombres que vuelan o animales que hablan. Y hay una cuestión bastante importante, y es que la esencia del género fantástico pues es no priorizar las representaciones realistas. Por el contrario, se encarga como de subvertir las leyes del mundo real, y pues obviamente se diferencia de la ciencia ficción, que esta como que aduce a causas científicas para violar pues la mecánica, el funcionamiento de la realidad. Y aquí se me genera un problema ni el doble hijo de madre. Y es el siguiente, muchachos, y espero a ver ustedes qué opinan de esto. Y es, ¿ustedes qué creen o cuál creen que es la relación que hay entre lo fantástico y el realismo mágico? Pues obviamente entendiendo el realismo mágico
como ese tipo de narrativas en la cual lo extraño y lo peculiar también se presenta como algo cotidiano. O mejor dicho, es una narración que pues se basa en la observación de la realidad, pues donde tienen cabida singularidades o peculiaridades y extrañezas dentro de la normalidad. ¿Ustedes qué opinan? Pues antes de pasar eso, porque me surgió la duda en el momento, entonces no es como para entrar en controversias, pero sí como para pensarnos eso. ¿Ustedes qué opinan? Andrés, Adrián, ¿qué creen ustedes? Yo digo que puede tener cierta relación, además de que ambos pueden tener cierta, no sé, como, se me escapa la palabra, pero sí pueden tener cierta relación. Sí, como una relación. Pues no sé, Kenan, que al por ahí la mano. Bueno, hola a todos en esta tertulia. Bueno, sí, ¿no? En esta ocasión, pues, más que después de hablar de María Luisa Bombal con la amortajada, pues claro, pues yo también creo que tiene mucha semejanza también con lo del realismo mágico, ¿verdad? Pues porque, por ejemplo, de hecho, la noche anterior estaba leyendo un artículo, el cual dice que, pues bueno, la obra de María Luisa Bombal, pues no, porque ha surgido como en esto de los siglos XX, pues no ha tenido como una crisis porque, pues bueno, en la sociedad todavía había como ese machismo, ¿verdad? ¿No? Entonces, pues no, esta obra todavía no era como catalogada para ser, no ha sido como catalogada para ser, tener como ese concepto para llevarla también al espacio del realismo mágico. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba comenzando a leer la obra de la Amortajada, la novela, también pues me hacía alusión, ¿no?, a lo que escribe Gabriel García Márquez, ¿no?, cuando dice muchos años más tarde, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, pues no es como una ocasión similar cuando empieza la obra de La Amortajada, ¿verdad? ¿No? Cuando comienza a relatar los hechos de cuando ella está dentro del féretro o del baúl, de cuando ya está ya siendo muerta y todavía una parte de la vista está abierta, ¿no? Entonces, pues me parece que estas alusiones todavía hacen parte de ese realismo mágico, ¿verdad? ¿No? Aparte de ser parte de ese concepto de lo fantástico, pues también creo que tiene que ver mucho con lo del realismo mágico. Sí, muchas gracias, Kenan. Y, no, y la pregunta que, pues, que nos hace Diego, obviamente, la duda, o la duda más bien que le surge, es muy interesante. Porque cuando hablamos de lo fantástico, como bien decía Diego, pues hablamos de sucesos sobrenaturales, hablamos de sucesos, también podríamos llamarlos, digamos, como paranormales, hablamos de supersticiones. Cuando hablamos de lo fantástico, hablamos de cosas extraordinarias que se salen pues de lo cotidiano. Y como le decía pues Kenan, en la obra La Mortajada también lo podemos ver en la obra de las Hortensias. Entonces cuando hablamos de lo fantástico en las Hortensias, hablamos así como para dar un ejemplo, para contextualizar dentro de la obra, es un hombre que está obsesionado, tiene obsesión. Entonces, cuando ya arrancamos con la palabra obsesión, ya se empieza a desencadenar todo el tema pues, de lo fantástico, porque esta obsesión que le trae a este hombre o que tiene este hombre le trae un montón de consecuencias que se van a convertir en consecuencias extraordinarias, es algo que es cotidiano. Entonces, esa obsesión que tiene este hombre es una obsesión por unas muñecas, por unos objetos inanimados, y esos objetos inanimados cobran vida dentro de la obra. Entonces, cuando cobran vida dentro de la obra, ahí estamos hablando de cosas fantásticas. No podríamos especificar, o al menos yo no lo veo así de esta manera, de especificar y dar un punto verídico, de decir si esto que le pasa al protagonista, en este caso a Horacio, es producto de algún problema mental que él tenga, algún problema de imaginación o algún problema supersticioso que él tenga. El hecho de que él ve que las muñecas a veces se cambian de lugar, las muñecas a veces mueven los ojos, las muñecas a veces parece ser que ellas abren la boca, gesticulan, ¿sí? Esa serie de sucesos que pasan dentro de la obra, podríamos relacionarlo con lo fantástico. Bien, cuando hablamos ya del realismo mágico, que para mí, desde mi punto de vista, siento que van muy de la mano, el realismo fantástico, perdón, el realismo mágico y lo fantástico. ¿En qué sentido dentro de esta obra? Realismo mágico cuando, por ejemplo, hablamos de esa dualidad,
o del doble, que es uno de los elementos fantásticos que utiliza también mucho Edgar Allan Poe en sus cuentos. El doble, por ejemplo, cuando vemos las mellizas, hay unas mellizas dentro de esta obra que son unas sirvientas. Las mellizas, una de ellas se llama María. Entonces la idea del doble, porque María es una melliza que es una sirvienta, pero María también es una de las protagonistas, por decirlo así, que es la esposa precisamente de Horacio, y que María a su vez va a ser también el segundo nombre de María, va a ser María Hortensia, si mal no estoy, y Hortensia va a ser una de las muñecas por las cuales va a estar obsesionado Horacio. Entonces, ese tema del realismo mágico también lo podríamos ver ahí en este punto, ¿sí? Porque entonces es realismo precisamente porque pues hay una mujer que se llama María, es una mujer que pues, es de carne y hueso, es una mujer real, y realismo mágico porque hay una mujer hay una muñeca, perdón, que se llama Hortensia, a la cual, por la cual este hombre Horacio está muy obsesionado y quiere de alguna otra manera, por decirlo así, que ésta tome o adopte la misma figura y el mismo cuerpo y la misma forma de pensar, la misma forma de ser que tiene María, la mujer real. Entonces es como ese objeto inanimado pasa a ser animado. Y como ese objeto que está animado pasa a ser inanimado cuando María luego más adelante se quiere disfrazar para darle susto o darle como una sorpresa luego a Horacio disfrazándose de una de las muñecas. Entonces vemos como ese tema del realismo mágico de alguna otra manera se complementa o va de la mano de lo fantástico. Kenan, bien pueda. Antes de que Kenan... Bueno, dale, Diego. Qué pena y yo aquí de ladrón. Creo que algo también muy importante y es que sucede que el disparador de esas ficciones suele ser también una imagen. Yo recuerdo también mucho un fragmento que decía que al lado del jardín había una fábrica y los ruidos de las máquinas se metían entre las plantas y los árboles. Entonces también, de alguna manera, esto nos rememora a esa idea de progreso, de industrialización dentro de la obra de las Hortensias. Me parece muy bonito eso. Bueno, ahí como pequeño aporte, listo. Kenan, hágale de una a mi hermano. Sí, no, de hecho, pues también lo que el compañero Adrián, ¿no? Y lo que también Diego comentaba, ¿no? Acerca de los análisis que hacían de parte de Todorov, ¿no? Pues de hecho también Todorov afirma que, bueno, el género fantástico tiene que ser considerado como un producto, ¿no? Del finales del siglo XVIII, ¿no? Y también, pues, a inicios del siglo XVIII y a finales del siglo XX. Pues Todorov también se basa en la aparición del psicoanálisis, ¿verdad? Y pues también en esta parte del psicoanálisis, pues también analizar que una semejanza con lo del realismo mágico sería también la novela de Juan Rulfo, la que también analizamos aquí en el programa de los arrabaleros, de Pedro Páramo, ¿verdad? ¿No? Porque de hecho la estética del, por ejemplo, diferentes arquetipos, ¿no? De la interpretación de la imagen, de lo que decía en algún apartado Carl Gustavo Jung, de la interpretación de la imagen en cuanto a la ensoñación. Considero que arquetipos, por ejemplo, o imágenes, ¿no? Como nocturnas, como lo son la muerte, ¿no? El asesinato, ¿no? Entonces, pues, ¿no? El olvido también del gobierno, como lo vemos en Juan Rulfo, ¿no? Como una explosión, ¿no? Para dar como esa aparición de una revolución, ¿no? Entonces, pues, también me parece que esto del realismo mágico va con mucho pegado también a lo de lo fantástico, ¿no? Entonces aquí lo de las pulsiones y lo del subconsciente también pues diría que juega una parte muy importante, ¿verdad? Sí, muy bien, Kenan. Y a propósito pues, de lo que ya nos menciona Kenan y lo que también ya nos dijo Diego, ahí estamos hablando básicamente de esos tópicos o ese género literario que es obviamente lo fantástico en estas dos obras y precisamente encontramos relación con otras obras que ya hemos leído también anteriormente en este curso. Pero entonces ya dejando, digamos, un poquito de lado, pues no del todo, no vamos a desprender del todo de lo fantástico, también queremos hablar de ese otro tópico o de esa otra fuerza estética en la literatura que es lo extraño, ¿sí? Entonces, como para redondear la idea de lo que hablamos de lo fantástico, entonces entendemos por lo fantástico todo aquello que son sucesos sobrenaturales, que son de difícil explicación racional y lógica, que es precisamente la diferencia de este tema de lo extraño. Entonces, antes de pasar a las dos novelas nuevamente, para que nos cuenten un poquito, para que vayan pensando y se vayan acordando Diego y Daniel en las dos novelas, de lo extraño en las novelas, para que nos cuenten algo acerca de lo extraño en las novelas, quisiera pues también como definir
ese concepto de lo extraño. Entonces lo extraño es precisamente todo aquello que sucede de alguna u otra manera en la vida cotidiana, pero que tiene una sustentación lógica, que no estamos acostumbrados a que nos pase, como cuando, por ejemplo, algo así súper cotidiano, por ejemplo, cuando se nos pierde el control, que es muy típico y muy cotidiano, que se pierda el control. ¿Sí? Alguien que es muy supersticioso puede pensar que vino el duende, que vino una bruja, que vino un fantasma y lo escondió, ¿cierto? Es lo que uno por lo general escucha, esos mitos y esas leyendas. Pero resulta que pues, el control, cuando fui al baño, lo dejé dentro del gabinete del baño, lo dejé encima de la tapa del inodoro y por eso no lo encuentro, ¿cierto? Pero entonces son sucesos extraños, son sucesos que uno a veces se pregunta, bueno, yo tenía en este pantalón 2.000 pesos y ya no los tengo, no sé por qué, no sé en qué me los gasté o quién me los sacó, ¿cierto? Son eventos extraños, ¿sí? Como por ejemplo, cuando se roban la platica aquí en Colombia, son sucesos extraños porque se desaparece la plata y nadie sabe por qué se desaparece, ¿sí? Pero resulta que cuando nos vamos a lo lógico, esos sucesos extraños tienen una explicación lógica y racional. Entonces, esto también pasa dentro de las novelas que hemos elegido pues, para esta tertulia, tanto en Las Hortensias como en La Amortajada. Entonces quisiera empezar por Diego, que nos tiene para contar acerca de eso extraño, qué de extraño podemos encontrar dentro de estas novelas, o en este caso dentro de la novela, por ejemplo, de Las Hortensias. No, es que a decir verdad es algo muy complicado. Personalmente ese texto me marcó porque pues obviamente yo no sé por qué de alguna manera lo relacioné como con... Lo relacioné con varias cosas. Lo primero es que es un relato como sobre un hombre que le tiene de alguna manera miedo a la muerte y que pues busca conjurar ese miedo pues a través de unos objetos. ¿Cuáles objetos? Esas muñecas. Y en esa historia, pues el tema de los objetos que cobran vida, pues queda representada en esa creencia de Horacio, que es un hombre bastante supersticioso, como vos dices, de que las almas pueden transmigrar, bueno, pasarse de un sitio a un objeto, ¿cierto? De un cuerpo a un objeto. Y él por allá decía en una parte de que si hay espíritus que frecuentan las casas vacías, ¿por qué no pueden frecuentar los cuerpos de las muñecas? Entonces, a mí la verdad y las muñecas de alguna manera me problematizan esa relación como entre lo animado y lo inanimado, como entre la vida y la muerte, y pues que de alguna manera también forman parte de otro tema central en la trama, que es el tema del doble, como vos vienes a hablar. Y es que si uno mira allá, pues muchos de los personajes están duplicados, porque pues son varias las personas que están al servicio de Horacio, o sea, me parece algo loquísimo también. Por ejemplo, Facundo, que es el fabricante de las muñecas, o los muchachos que arman las escenas, o los que componen las leyendas, y Walter también, que es el pianista que lleva en su nombre, pues el alter ego, de alguna manera, el otro yo, o la idea del doble. Pues como en Menos Julia, los artistas como que arman un espectáculo para un mecenas que consume sus posesiones como obras de arte. Entonces, en aquel cuento el espectáculo está hecho para tocar y en Las Hortensias específicamente para observar, aunque en la primera escena ya vemos como un Horacio acercarse a tocar las muñecas y de a poco pues él va modificando una de ellas para que emane calor humano y sea más blanda al tacto, o sea, es una... No, prácticamente me hace acordar, qué pena hacer la relación de las muñecas sexuales de hoy en día. Ustedes las han visto, muchachos, eso de silicona, no, mejor dicho, con cuántas velocidades, hasta le recita poesía. Entonces, yo digo que hasta el tipo era un visionario, pero yo no dejo como de tener cierto miedo debido a que siento como que hay cierta necrofilia, como ese deseo de poseer muñecas, porque pues Horacio las percibe como también personas muertas o como objetos donde viven los espíritus de esas personas que ya no están. Y eso obviamente se insinúa en el inicio de la novela, cuando pues Horacio ve una de las vitrinas en las que se representa a una novia que acaba de fallecer y el narrador dice que pues Horacio sintió placer en darse cuenta que él vivía y que esa muñeca, no, caramba, es que es una cosa loquísima. Ya como para cerrar esta intervención, el profesor Diego Alexander Vélez nos leía algo muy interesante dentro del proceso de creación de estas novelas.
Entonces, uno buscando allí se encuentra que en la explicación falsa de mis cuentos, Felisberto escribe lo siguiente: en un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener por venir. Y además es como de negarle a esa creación en ciernes una conciencia de sí o una lógica, pues le pide que no ocupe mucho espacio o que no pretenda hacer algo, sino que sea la planta ella misma o que a la que esté destinada a ser, ¿cierto? Entonces, en ese texto, además, se puede introducir una figura, la del contemplador. No hay un escritor, sino alguien que contempla cómo crece esa intención. Y eso es lo que uno ve cuando lee las hortensias. Definitivamente, súper recomendado ese texto. Y si tienen algún comentario después de que lean y de casualidad ven este video, nos lo pueden dejar en la caja de chats. Entonces, no sé, Kenan o Adrián, ¿qué opinan de eso? O si Kenan también va a hablar desde la mortajada, porque pues obviamente la mortajada tiene unos elementos que también erizan la piel, que resultan, qué pena ahí robármele este pedacito, Kenan. No, no quiero que se formen rencores y... Pero también no puede decir que pues esa obra, ya pasando obviamente a la mortajada, pues resulta ser bastante surrealista, pues ya que, no, mejor dicho, voy a parar acá porque me emociono y termino quitándole el tiempo a mis compañeros, entonces le doy la palabra a Kenano Adrián. Sí, no, de hecho, para hablar también de lo de la novela de la amortajada, pues, ¿no? Considero que hay muchos elementos, ¿no? Como ya lo había dicho, ¿no? Desde lo que decía Todorov, el concepto de la muerte, ¿verdad? ¿No? Se mira muy plasmado en en las obras, como lo dijo Diego, de la Hortensia y en la obra de la novela de la amortajada. Entonces, pues, no miro que, por ejemplo, este concepto de la muerte lo ha trabajado mucho la autora María Luisa Bombal, ¿no? Y de hecho, pues, también, ¿no? Hacer como hincapié en estas cosas de la historia que ella escribe en La Mortajada, ¿no? Porque de hecho también ella en una entrevista, María Luisa Bombal dice que lo que ha escrito en en la obra de La Mortajada se relaciona mucho con la vida de ella, ¿verdad? ¿No? Entonces, para hacer relación a esto de la muerte, ¿no? Una vida también como una vida triste, ¿verdad? Entonces, las características pueden ser la tristeza, la muerte, ¿no? Como podría decirse, ¿no? Imágenes nocturnas, ¿no? Se consideran como que prevalecen en en esta obra de la amortajada. También pues como hacer como hincapié también un papel como el de la sociedad, ¿verdad? ¿No? También pues considero que son como muy similares también a los conceptos de lo fantástico, pues no, porque son hechos que determinan pues la vida de los individuos, ¿no? Pues podemos mencionar las discriminaciones, lo del tipo racial, las posibilidades de los individuos pues no llevan a adoptar posiciones de conformismo, ¿no? Y aceptación también de del destino. Entonces, pues no, son como características que, por ejemplo, también la muerte, pues es un fenómeno, ¿cómo se puede decir, no? Biofisiológico, se podría decir, ¿no? Pues porque afecta al viviente, ¿no? Y también pues al cuerpo, ¿no? Pues porque consiste en esa sensación de la vida, ¿no? Entonces, pues esto trata como de María Luisa Bombal, ¿no? Retratarlo muy detenidamente, ¿no? Y además las características de la narración de esa prosa, ¿no? Entonces, ¿no? Es como muy inquietante la forma en que ella escribe esas situaciones para dar a conocer, ¿no? Las imágenes del régimen nocturno, también diría. Entonces, ¿no? Es y también, pues aquí también diría que como que podría decirlo se me fue la paloma, bueno, como algo importante, ¿no? Pues, ¿no? De la época de María Luisa Bombal, ¿no? Es, pues, porque, como ya lo decía, ¿no? María Luisa Bombal es una obra, ¿no? De la literatura chilena que es muy buena de analizarla, ¿no? Pero, pues, lastimosamente, algunos artículos consideran que no se la ha tocado mucho y nunca se la ha tratado como de analizar, ¿verdad? ¿No? Como ya lo decíamos, ¿no? En lo del realismo mágico no se la puede agotar, pero muchos autores la consideran que no está para ese espacio. Entonces, no, pues también miramos que María Luisa Bombal, ¿no? Fue condecorada también con el premio Ricardo Lachman en el 74, ¿no? También con el premio de la Academia de Chilena de Lengua en el 76.
y el premio Joaquín Edward Bello en 1978. Pues no, también muchos intelectuales consideran que Mara Luisa Bombal se merecía el premio de literatura, ¿no? Del Premio Nacional de Literatura, pero pues nunca se le fue concedido, ¿no? Entonces también, pues, ¿no? Son como características que también son importantes, sería retocarlas. Listo, que nada, muchas gracias y también a Diego por esas dos intervenciones. Yo creo que ya para ir cerrando, que ya el tiempo nos apremia, vamos a hablar de uno de los últimos elementos, obviamente pues importantes también dentro de esta relación que encontramos en estas dos novelas, y ese es el tema de lo poético en las dos novelas. Como Kenan lo mencionaba, la mortajada, el tema de la narración en prosa, súper importante. Entonces también hacia allá va, pues, digamos que apuntada la pregunta o el comentario para que los compañeros pues, cierren con esto último. Y es el tema entonces de lo poético, ¿sí? Entonces, lo poético también lo podemos ver desde varios puntos de vista. Lo poético también está obviamente muy relacionado con el tema de lo estético, la forma en que se escriben las obras, la forma en que se representan. Y cuando hablamos en la forma de lo que, en cómo se representan estas obras, también hablamos del tema de lo simbólico dentro de las obras, y lo simbólico está estrictamente relacionado con el tema pues, de lo poético, ¿sí? Los autores en las dos obras toman elementos estéticos y en la forma en que escriben y en la forma en que utilizan esos elementos simbólicos dentro de las obras, dan pie para analizarlas desde los significados y de las representaciones dentro de sus obras, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las hortensias, hay una escena muy simbólica que el mismo autor la explica de alguna otra manera, es donde hay una muñeca sentada pues como en el jardín, una de las tantas muñecas estas que está sentada en el jardín, cubierta con muchas esponjas. Entonces, lo que significa o lo que el autor nos da a entender con esas esponjas, luego de que él mismo lee la historia o la leyenda que tiene la muñeca, porque cada muñeca tiene una historia y una leyenda, dice que representa pues a una mujer que está llena de culpas y las esponjas son las encargadas de limpiarles esa culpa. También vemos ahí el tema de los espejos. Él no puede verse en los espejos. ¿Qué transmite o qué representa ese tema de los espejos? Para él, en este caso, que tiene miedo a la muerte, supersticiones, presagios, los espejos le están diciendo, le están mostrando que él va a morir, porque él se empieza a ver como un hombre como cubierto de cera, como un muñeco cubierto de cera, lo que para él representa la muerte. También le pasa mucho con María, ese tema de los presagios, perdón, está muy relacionado con el tema también de los sentidos. En estas obras se le da mucho privilegio, o se prima el tema de los sentidos. Con su esposa entonces le pasa esto de que él ve en las muñecas los presagios de lo que va a pasar con su esposa. Él tiene miedo de morir, pero también tiene miedo de que su esposa muera. Quizás también eso da respuesta al por qué él quiere suplantar de alguna u otra manera a su esposa, porque él siente que en algún momento se va a quedar solo, y entonces para reemplazar a esta mujer intenta, o la idea que él tiene pues es de que la mujer pues, obviamente no tiene, perdón, la muñeca no tiene un alma, entonces el alma de su mujer puede, digámoslo así, transportarse o sí, ocupar como este cuerpo inanimado con el alma de su esposa. Entonces, ya dejo para que los compañeros terminen. Con eso cerraríamos todo. No sé, Diego y Kenan, ¿qué nos pueden decir de este tema de lo poético en las dos obras? Empezamos entonces por Daniel. Ya con esto Daniel cerraría la parte de él y ya cerraríamos con Diego. Dale, Daniel. Sí, no, antes de ir como al tema de lo poético, ¿no? Ya pues si nos vamos como a situaciones que han pasado en la lectura, ¿no? Claro, por ejemplo, pues bueno, más lo que me captó ha sido lo de la muerte, ¿no? Son situaciones, por ejemplo, cuando Ana María se encuentra en el féretro y comienza como a mirar, ¿no? Por la parte de la pupila, ¿no? Y ya pues está aluciendo como a ese trance, ¿verdad? ¿No? De la muerte. Entonces comienza a mirar épocas pasadas, ¿no? Épocas pasadas, ¿no? Y pues esto creo que forma parte de lo fantástico, épocas pasadas, ¿no? A diferencia de lo que también ella miraba, lo de los amores, ¿no? Por ejemplo, también miraba que, pues diría que esto ha sido como un desprendimiento de una mujer liberadora, ¿verdad? ¿No? De una mujer que se libera por medio de la muerte.
porque pues veía que en ese trance ella hace muchas críticas a toda la vida que ella ha pasado, por ejemplo, pues no critica al padre, a la madre, a sus hermanos, ¿no? Y todas las vivencias que ella ha pasado, las trata como de liberarse para luego entrar como a ese propio trance con el cual termina el libro. Entonces, pues también eso lo relacionaría como un poco en lo poético, porque, por ejemplo, ese trance, ¿no? Empezar como ese trance de liberarse de todo ese peso, ¿no? Que ha tenido Ana María en la vida de ella, me parece como muy, muy importante. Listo, que nada, muchas gracias. Entonces, Diego, no sé qué de poético alcanzaste pues como a rescatar o analizar dentro de estas obras. ¿Qué nos puedes decir? A decir verdad, yo diría que pues en ese universo de las hortensias, donde pues los objetos y las personas se contaminan tanto entre sí que terminan compartiendo cualidades. Entonces yo creo que lo poético allí es eso, digamos como eh, todos estos elementos se van humanizando o en el caso de Horacio se va inanimando, por así decirlo, y cómo el tiempo se detiene y el espacio se empieza como a distorsionar, como por un esfuerzo de interpretar todos esos datos sensoriales que pues extraña el orden habitual y lo convencional a lo que estamos pues acostumbrados a ver en las obras. Para mí este tipo de obras resultó ser muy nuevo y creo que, como dice Felisberto Hernández en su explicación falsa de sus cuentos, creo que obviamente uno como lector solamente se dedica como a contemplar todo este, digamos, todo este viaje que tiene Horacio hacia la locura y hacia el hundimiento y hacia su ocaso, por así decirlo. Entonces creo que ahí se encuentra realmente lo poético y lo elemental dentro de esas obras. Sí, Listo. también lo de Dale. la, bueno, nos deja como de este tema nos deja como un poco iniciados también, ¿no? Por ejemplo, también lo de la nostalgia, ¿verdad? ¿No? Lo de la tristeza. Son como características muy importantes de lo fantástico. Por ejemplo, en la de la nostalgia, cuando Ana María se encontraba haciendo como recuerdos, ¿no? A la casa de su abuela, ¿no? Entonces, este tipo de tristeza, cuando ella se alusiona a tipos de recuerdos, ¿no? De la casa de la abuela donde ha vivido muchas temporadas, entonces también serían unas características. Listo, muchachos, yo creo que ya con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos ven o nos escuchan, a estos los arrabaleros, otra vez por aquí con ustedes. Y nada, nos despedimos con un saludito muy especial a todos y esperamos volvernos a ver nuevamente en la universidad. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz viaje. Ahí me disculpa no encender mi cámara, pero he tenido problemas técnicos. En todo caso, pues ahí está mi proyección y, ¿no? Picazos para todo eso, muchachos. Y para todos nuestros queridos espectadores. Listo, chao, chao. Adiós. Gracias.